Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa El Ciudadano TV, la imagen de la Revolución Ciudadana. Para esta semana les hemos preparado un informe de todas las noticias más relevantes generadas por el gobierno nacional. Empezamos esta entrega noticiosa con los titulares. Exitosos resultados del proyecto voto electrónico aplicado por primera vez en Ecuador. Reos del expenal García Moreno fueron trasladados a la cárcel de Cotopaxi, mientras las instalaciones del expenal se convertirán en un hotel de lujo. En nuestros estudios nos acompañará el prefecto reelecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Aquí iniciamos. Todo un éxito fue el proyecto voto electrónico aplicado por primera vez en 3 provincias del Ecuador durante las elecciones del domingo pasado. Autoridades del Consejo Nacional Electoral calificaron los resultados de este sistema como rápido y transparente. Evelyn Andrade nos tiene los pormenores de los resultados de dicho proyecto. Una evaluación satisfactoria dio como resultado la puesta en marcha del proyecto piloto voto electrónico utilizado el pasado 23 de febrero en el último proceso electoral desarrollado en el Ecuador. Fausto Albán, gerente del proyecto voto electrónico en La Morita, provincia de Pichincha, asegura que la aceptación ciudadana y resultados fueron exitosos. Tuvimos una gran aceptación en el sector. De 194 personas, acudieron 192 personas a sufragar. Eso indica de que la población respaldó a este tipo de proceso electrónico realizado en el sector, así que realmente nos encontramos bastante satisfechos. Mientras tanto, en Santo Domingo de los Áchilas, la planificación, planes de capacitación, logística, infraestructura tecnológica, normativa y cronogramas establecidos reflejan en su ejecución un rotundo éxito en términos de transparencia y celeridad en el proceso. Así lo afirmó Alfredo Paredes, gerente del proyecto en este sector. 326,000 electores, de los cuales contamos con una participación del 78%. Hemos reducido, entiendo, el porcentaje de ausentismo. La convocatoria fue masiva, el plan de capacitación se cubrió un 100% de las expectativas y la transmisión de datos una vez culminada la elección tardó 1 hora con el 99.4% de datos transmitidos. Azuay fue la primera provincia del país que cubrió el total del padrón electoral, es decir, 608,000 electores en 2.163 juntas receptoras del voto, con la utilización de 3.022 equipos destinados para el sufragio, capacitación y contingencia, según lo mencionó Marcelo Olivo, responsable técnico del proyecto en Azuay. Nos ha permitido dar resultados que son confiables al 100% para los ciudadanos. Hemos permitido tener ya la información la misma noche de la elección, darle al ciudadano la información total de su selección en la provincia de la Azuay. En la ciudadanía la acogida fue positiva, así lo señaló María Paz Guaminga, moradores de La Morita en Pichincha. Creo que se debería reemplazar el voto con papeleta porque es mucho más fácil y no es tan complicado como que pasar la hoja. En cambio ahí solo pones siguiente y seleccionas como que tuvieras un iPad. Así, la experiencia tecnológica de países como Venezuela, Argentina y Rusia aporta a las transformaciones que aspira a alcanzar el Ecuador. Hoy como un proyecto, mañana como un logro nacional, garantía de la democracia. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero cuando regresemos nos acompañará en nuestros estudios el prefecto reelecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, quien dialogará con Marco Antonio Bravo. Regresamos, no se vayan.
¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Nuevamente para conversar temas de interés nacional, análisis político de lo que ha sucedido la semana anterior en el país con las elecciones y también de lo que está haciendo en este momento la prefectura de Pichincha. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el prefecto reelecto Gustavo Baroja, integrante del Movimiento País y que ha tenido una importante presencia dentro de la provincia, que sus electores así lo han entendido como una gestión positiva y un voto que ha sido entregado a la gestión. Bienvenido, Gustavo, acá al Ciudadano TV. Muy amable. ¿Cómo es su análisis poco frío de lo que ha significado esta elección? Cuando todavía no contamos con resultados definitivos, el Consejo Electoral todavía sigue haciendo su conteo definitivo, no tenemos, pero ya hay una impresión generalizada de lo que sucedió la semana anterior. En el caso de Pichincha ya tenemos receptadas, creo que ingresadas más del 60% de las actas. Y permítame, Marco Antonio, poder agradecer profundamente al pueblo de Pichincha, al pueblo quiteño, por esta decisión en las urnas de favorecer, en este caso, a la candidatura de Alianza País y demostrar el cariño profundo y el amor profundo por la Revolución Ciudadana, porque ese abrazo que sentíamos en las calles, ese apretón de manos que sentíamos en las calles, era el apretón de manos y el abrazo también a la Revolución Ciudadana. La triunfadora en Pichincha, gracias a esa benevolencia del pueblo de Quito y del pueblo de Pichincha, es la Revolución Ciudadana. Ahora, Gustavo Baroja fue con un discurso y también con unas obras que se hicieron y se han hecho durante todo este tiempo. Es decir, no solamente han sido votos ideológicos de la lista 35 para que gane Gustavo Baroja, sino también unas credenciales de obras que se han presentado en la provincia. Obviamente hay un reconocimiento, pero la gente sabe exactamente que soy militante de este proceso, amo la Revolución Ciudadana, lo dije en todos los discursos, en todos los rincones de la provincia, y obviamente sí, puede haber un reconocimiento a las obras, pero hay un reconocimiento también a esta acción de transformación de la provincia, del país, que evidentemente es innegable, se siente. Nosotros desde el ámbito de nuestras competencias y con las grandes obras de carácter nacional, porque no son provinciales, cuando hablas tú del Toachi Pilatón, cuando hablas del proyecto El Tigre, cuando hablamos del proyecto Palmira, que estamos trabajándolo con Capital Nacional en alianza, estos son aportes de Pichincha al cambio de la matriz energética, fundamental. Y evidentemente los grandes beneficiarios que lo entendieron también en el proceso de campaña son los habitantes de la ciudad de Quito. Cuando hablas tú del canal de riego, otra obra de carácter nacional, no solamente provincial, porque beneficia no solamente al norte de la provincia, sino beneficia también, en este caso, a nuestra provincia vecina de Imbabura. Ese proyecto de incremento de producción y productividad, los grandes beneficiarios son los habitantes de Quito. Esas obras emblemáticas, igual que la ampliación a 4 carriles de la LOA, igual que el sistema vial del Valle de los Chillos, nos permitieron gozar también de la confianza. Los habitantes de Quito y de la provincia veían que era necesario dar continuidad a estas obras y poder entregarles, y ese era uno de los puntos por los cuales decidí también buscar la reelección, para poder entregarle a la provincia, a sus habitantes, estas obras monumentales que van a permitir cambiar la historia de la provincia. Es decir, que todavía, como en Quito, hay obras grandes, ¿sí? Hay obras fundamentales. En la provincia también existen ese tipo de obras. Estas obras que menciono, que en sumatoria tienen una inversión de cerca de $1.000 millones y que evidentemente ha tenido resultados positivos en empleo, en trabajo, en dinamizar economías locales, y es claro, porque se sienten los cambios en estos territorios. Pero adicionalmente ya mencionamos en la propuesta de campaña seguir no solamente con estos procesos, sino establecer también una red vial que nos permita aproximación a mercados más cercanos, como parte del cambio de la matriz productiva, que esa es la propuesta clara para el próximo periodo. En este periodo, en este tiempo de campaña, también se hablaron de algunos temas ideológicos y políticos fundamentales, es decir, la derecha frente a la Revolución Ciudadana. Gustavo Baroja es una figura política que el país lo conoce, militó varios años en la Izquierda Democrática, ha sido miembro de Alianza País desde hace varios años, es miembro del Buró Político, es decir, la máxima instancia política del gobierno nacional. ¿Cómo analizas el comportamiento político de la provincia, el comportamiento político de la ciudad? En los términos que menciono, aquí no hay una afectación al proceso de transformación. Aquí más bien hay un compromiso real de la ciudadanía con este proceso de transformación, con la Revolución Ciudadana. Su manifestación en los diferentes rincones. En este momento tenemos 33 parroquias, de acuerdo a los datos no oficiales, 33 parroquias que han decidido darle un sí
a nuestros compañeros militantes para que manejen los destinos de estas parroquias. A nivel nacional tenemos 9 provincias, a nivel municipal tenemos más del 30% de los cantones. Sigue siendo país la fuerza política más importante del Ecuador. Sigue siendo la Alianza País la fuerza política más importante de este país que amamos. Eso lo decidió nuestra gente en estas elecciones del 23 de febrero. Pero algo fundamental también, Marco Antonio, cuando hablas tú de fuerzas políticas, resulta que la segunda, creo que es Avanza, la segunda está moviéndose en el ámbito de la centroizquierda. Y resulta que la tercera, que tiene que ver creo que con el Partido Socialista, está en la izquierda. Y resulta que adicionalmente hay también prefectos de Pachacuti que se mueven en el ámbito de izquierda. Luego de eso vienen movimientos locales y hacia abajo está la derecha. Este país ha decidido seguir en este proceso de transformación. Es claro, esa es la lectura. Podrán decirnos, pero no tenemos las capitales de provincia. Sí, hay una afectación real en el tema de Quito, una afectación real en el tema de Cuenca, de algunas otras ciudades, pero el conjunto de la población en el país ha decidido echarle la suerte por este camino real de la izquierda en el país. Porque en este momento, prefecto, lo que algunos medios de comunicación están leyendo es que la oposición, la derecha, ha ganado las elecciones en el país. ¿Cómo mides los ganadores? Lo que manifiestan ellos justamente el momento en que las grandes capitales, o las capitales más grandes y pobladas del país, no han recibido el apoyo del Movimiento País por esa circunstancia. Estos sectores de oposición y de derecha han ganado estas elecciones. ¿Cómo se miden los ganadores? Y en el caso de un proceso electoral, ¿se miden por los votos? Sí, hemos perdido Quito, sí, hemos perdido Cuenca. No sé cuántos capitales de provincia estarán en manos de Suma o de Creo o de las otras organizaciones del Partido Socialista Avanza. No tengo en este momento los datos. Pero sí, hemos perdido las ciudades. Pero estoy hablando, el conjunto de la población en el país decidió seguir en este proceso de la Revolución Ciudadana. Seguimos siendo la primera fuerza política del Ecuador y es innegable. Es tan innegable como los procesos de transformación que está viviendo el país, en lo social, en lo político, en lo económico. Es tan innegable que la oposición tiene que simplemente aceptar que se está transformando el país. No hay que olvidar que hace un año la Revolución Ciudadana con el presidente Correa ganó en primera vuelta, ganó las elecciones. No hay que olvidar que se mantiene con un nivel de 100 asambleístas en la Asamblea Nacional justamente y una presencia muy fuerte en los gobiernos seccionales. Eso tampoco se puede olvidar. Sí, no se puede olvidar. Ahora lo otro que sí es fundamental señalar es que tenemos que ser autocríticos, porque si bien seguimos siendo la principal fuerza, hemos perdido espacios territoriales. Y hay que ser autocríticos en el análisis que tiene que ver con la estructura orgánica del país, que tiene que ver con la gestión territorial, que tiene que ver con el proceso de la campaña electoral, donde creo que se cometieron errores, muchas veces hasta ingenuamente se provocaron estos errores, y eso nos va a obligar a hacer, si quiere, reestructura en el ámbito de la organicidad del país, ampliar el tema de los comités de la Revolución Ciudadana, buscar efectivamente dónde están los errores para enmendarlos y seguir recibiendo esto que la gente nos dice. Este proceso no vamos a permitir que se acabe, sino que se profundice, que sigamos avanzando en la Revolución Ciudadana. Vamos a hacer este momento una pausa, le pedimos al prefecto de Pichincha y a ustedes también para regresar luego con este análisis político de lo que ha significado la elección en el país la semana anterior. Esto es El Ciudadano TV. Regresamos enseguida. Volvemos nuevamente con ustedes, televidentes del Ciudadano TV, para seguir con este análisis con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, prefecto que ha sido reelecto en la última elección que se realizó en el país y, por supuesto, en la provincia de Pichincha. Usted mencionó hace poco, prefecto, que Alianza País, el movimiento Avanza, el Partido Socialista, se convierten en grandes ejes de la izquierda que van a dar fortaleza a la Revolución Ciudadana, a todo este proceso político. El mismo presidente de la República ha hecho ya algunos ejercicios autocríticos y una de las puntualizaciones que ha hecho es que justamente
al interior del movimiento país se tuvo una mirada sectaria para no aceptar alianzas con Avanza o con el Partido Socialista en algunas poblaciones del país, porque en este momento se disputan algunas dignidades justamente con estos partidos y movimientos. Sí. Se hicieron en algunas, en otras no se hicieron. Se establecieron alianzas puntuales en algunos sitios, en algunas provincias, y no se realizaron otras. Evidentemente tiene que ver de pronto con visiones sectarias, pero también tiene que ver con políticas de alianzas. Y en este caso tenemos que asumir responsablemente toda la directiva de país, tenemos que asumir responsablemente los militantes de país estos fracasos en algunos espacios, en las provincias, en los cantones, en el país en general. Esta política de alianza es fundamental, porque no puede ser una alianza solo y exclusivamente para procesos electorales. Tiene que ser una alianza para la gobernabilidad en términos programáticos, porque caer simplemente en alianza cuando viene el proceso electoral, podemos caer simplemente en coyunturas que no nos pueden beneficiar para el proceso. La garantía simplemente ganó un proceso electoral y para de contar. Pero no. digamos en la práctica, Avanza y el Partido Socialista, que tiene, me parece, un miembro dentro de la Asamblea, que ganó justamente con esta alianza Partido Socialista y País en la provincia de Bolívar, han sido consecuentes con la dinámica de la Asamblea Nacional y han votado en consecuencia del pedido. Entonces es el momento de sentarse y analizar claramente que más allá de un proceso electoral está este proceso claro de transformación que vive el país. Y en función de eso establecer la política de alianza. Porque se habla de un frente amplio de izquierda. Leí en la prensa un titular que pueda justamente garantizar. De este frente. Porque el presidente ha dicho, no estamos hablando únicamente del gobierno de Rafael Correa, estamos hablando de la revolución ciudadana. No estamos hablando solamente del movimiento país. Así es. Entonces, en ese sentido es claro que si es necesario la conformación del frente, hay que sentarse en la mesa donde no figuren nombres, donde el proyecto fundamental que es de la revolución ciudadana en la construcción del socialismo, del buen vivir, sea el objetivo. Si no es claro el objetivo, evidentemente tendríamos problemas. Pero si es claro el objetivo y la dirigencia de Avanza y la dirigencia del Partido Socialista tienen claramente definido que hay que apoyar este proceso de transformación, es fácil encontrar en este momento consensos. Y si es necesaria la conformación de un frente, se analizará y se definirá, ¿no? Y ahí está un ex coideario suyo, que ha trabajado, Ramiro González, y que ahora tiene una presencia fundamental en todo este esquema político que está viviendo el país. Ramiro González además es miembro del gabinete como ministro de Industrias. Sí, así, y en Pichincha tenía presencia también Avanza. Estamos disputando, en este caso, las alcaldías de Pedro Vicente Maldonado y de Puerto Quito, y es claro sentarse a encontrar los consensos. Yo no le veo ningún problema. Pero, repito, más allá de alianzas para elecciones está el proyecto político, como usted menciona, lo ha dicho nuestro presidente, que obviamente estamos absolutamente de acuerdo. Aquí está en juego el país, aquí está en juego el proyecto de la Revolución Ciudadana, no está el juego nombre simplemente para dignidades. ¿Y en su caso no tendría problema de sentarse con Ramiro González? No, para nada. Además tenemos una relación de amistad de muchos años atrás. Le digo esto porque se ha escuchado en algunos medios de comunicación que tratan un poco de enfrentar a Ramiro González con Gustavo Baroja, no, porque según algunos medios tienen ideologías totalmente diferentes y no podrían caber en este esquema político. Bueno, así utilizan los medios, se conoce muy bien, Marco Antonio. Generarán problemas donde no los hay, generarán cucarachas donde no existen, y es claro que en este momento hay una relación de amistad de muchos años con Ramiro. Es claro que en este momento no estamos en Alianza País, él no está en Alianza País, yo estoy en Alianza País, él es el dirigente de Avanza, yo soy parte del Buró Nacional de Alianza País, nos sentaremos en la mesa, el conjunto de las dos directivas, para buscar estos consensos. Ahora, usted mira, y ya lo dijo hace poco, que es necesario tener una autocrítica dentro del gobierno y dentro Aquí no del hay chivos país. expiatorios que buscar. Hay que analizar con elementos suficientes y en profundidad lo que ha pasado en el territorio. ¿Qué pasó con Quito? ¿Qué pasó con Cuenca? ¿Qué pasó con Puerto Viejo? ¿Qué pasó con Manta? ¿Qué pasó con Babahoyo? Analizar en profundidad, porque no es el mismo problema de Quito el de Babahoyo, ni el mismo el de Cuenca con el de Quevedo, no. Hay características propias del territorio, qué pasó en los procesos electorales, qué pasó con la gestión y una serie de elementos adicionales que nos permitan encontrar esos errores y enmendarlos. Pero repito, de manera autocrítica, aquí los culpables y responsables somos todos, todos. No vamos a achacarle a una o dos personas. Aquí es un conjunto, es un colectivo el que ha definido este proceso y que evidentemente estos traspiés que hemos recibido nos obligan a hacer de manera autocrítica, a asumirlos y
y de manera autocrítica enmendarlos. Volviendo al tema de la revolución ciudadana, es indiscutible que la gente también tiene que apropiarse de este sistema político, de este proceso político que está viviendo el país y que ha sido exitoso durante estos 7 años y que sigue teniendo una perspectiva muy importante. Es decir, no por estos resultados coyunturales en algunas ciudades del país se puede decir que ya la revolución ciudadana ha terminado o llegó a su punto, pero es necesario también que la gente se apropie de la revolución ciudadana, se conozca la revolución ciudadana, porque si hay un militante que quiere su proceso, finalmente no distingue quién es el candidato. Va como militante ciegamente a votar por el proceso, por el movimiento. Usted toca un tema también que es importante, que es la formación de cuadros. Y tal vez también en eso necesitamos profundizar mucho más. Formación de cuadros en lo ideológico y en lo político. Y obviamente nuestros militantes, como usted menciona, no se juegan los nombres. No se está jugando la alcaldía, la prefectura, la junta parroquial. Se juega el proyecto. Y como tal hay que asumir también militantemente las decisiones que se tomen, ¿no es cierto? Hay necesidad de formación de cuadros, hay necesidad de analizar la estructura orgánica, hay la necesidad de ver modelos de gestión que nos permitan a los territorios donde estamos administrando militantes de país que mantengan diferencia con los otros territorios. Yo sueño que cuando entremos a Pichincha, que son los militantes de Alianza País, los que están en este momento también definiendo en la prefectura el destino de la provincia, que tengamos un territorio donde se mencione entre usted un territorio libre de analfabetismo, entre usted un territorio libre y erradicar el trabajo infantil, entre usted un territorio libre de mortalidad materno-infantil. Es decir, que nos caracterice y que nos diferencie el hecho de quiénes somos los de país y este proceso de revolución ciudadana con el resto de territorios. Ya en esta parte final, también insistiendo en el tema político, no hemos podido revisar varios elementos de la obra de Gustavo Baroja como prefecto. Lo haremos en otras entrevistas más adelante. Creo que este es el momento propicio para hacer un análisis político de lo que ha vivido el país la semana anterior. Pero le decía que el Partido Socialista, con su vocero, que es miembro del bloque legislativo de Alianza País, ha mencionado la posibilidad de presentar una reforma constitucional para buscar una reelección del presidente de la República. Eso no se ha discutido en el buró, no se ha mencionado. ¿Usted tiene algún criterio de eso? No, simplemente analizaremos en el buró y tomaremos una decisión colectiva, que creo que es lo fundamental. Tal vez el Partido Socialista lo haya analizado, que haga la propuesta, eso se analizará profundamente en el buró y se tomará la decisión que creamos conveniente. A propósito, estamos ya justamente en la semana del carnaval, en este feriado en donde la gente ha salido a otros territorios. Ustedes han tenido o tienen una política de 0 accidentes en las principales carreteras del país. Un programa Cero en este caso en Pichincha. Que ha sido exitoso. Sí, tuvimos reconocimientos internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, porque este programa Cero Accidente nos ha permitido bajar los niveles de accidentabilidad en las carreteras administradas por la provincia de Pichincha, por el gobierno provincial. Lastimosamente para este carnaval vamos a tener el 0 accidentes en Naloa, Santo Domingo. No pudimos ponernos de acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para la Calacalí y la Independencia. ¿Alguna está razón? administrando el Ministerio de Obras Públicas en este momento. Ya. No podría decirle que... Pero ya no se puede hacer definitivamente. No, pero lo vamos a hacer en Naloa, Santo Domingo, lo hacemos en conjunto también con la provincia de Santo Domingo Los Áchilas. Tendremos 7 puestos de auxilio en toda la parte del territorio de Pichincha, 3 más en Santo Domingo Los Áchilas, con las ambulancias, con los carros talleres, con nuestros funcionarios, nuestros trabajadores, para evitar que hayan accidentes y para que los vacacionistas vayan, recarguen sus pilas y vuelvan nuevamente a la provincia, a su ciudad, a seguir trabajando y laborando permanentemente. Ese ha sido un programa exitoso de la prefectura. Sí, créanme. Yo creo que de todas maneras debería agotarse el último recurso. En la serie de estadísticas que tiene la Policía Nacional, hemos bajado los niveles, pero espectacularmente. Ya no tenemos hechos que lamentar. Lastimosamente, cuando ya nuestros funcionarios, empleados, trabajadores levantan de las carpas tipo 8 o 9 de la noche, lastimosamente después de eso hemos tenido accidentes. Pero en el transcurso sí, accidentes leves, encunetados, algunos choques, pero asistimos de inmediato y no hemos tenido problemas. Pero le digo, prefecto, si depende de usted agotar hasta el último recurso, porque la otra carretera es vital y no debería estar el tránsito es enorme en esa carretera, supera los 20.000 vehículos
Y obviamente, ojalá, no está en nuestras manos, pero vamos a insistirle. Gracias por la observación. Gracias, prefecto. Muy gentil por visitar El Ciudadano y por hacer este análisis importante, que es una autocrítica que se debe hacer al interior del gobierno. Porque, como usted lo ha dicho, no se trata de designar, elegir o buscar chivos expiatorios. No, para nada. Se trata sí de hacer un análisis a fondo de que hubo errores, pero que este proceso está allí, está vigente, claro, continúa, camina y tiene una gran proyección. Y no hay que confundirse en eso. Cuando el pueblo de Pichincha deposita en las urnas una confianza, lo hace por un proyecto político, y este proyecto es la Revolución Ciudadana. Este 60% que al momento los datos nos arrojan como beneficiarios de ese voto ciudadano es para la Revolución Ciudadana. Somos la principal fuerza política del país. La revolución sigue vigente, la revolución sigue más viva que nunca. Y obviamente nuestro deber es cuidarla, mantenerla y profundizarla. Muy gentil, muchas gracias por atender al ciudadano el prefecto Gustavo Baroja, reelecto para los próximos años aquí en la provincia de Pichincha. Y gracias a ustedes por atender esta entrevista, este análisis. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV. El proceso de clausura del expenal García Moreno inició con el traslado de las primeras 352 personas privadas de la libertad hacia el Centro de Rehabilitación Regional Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi. El cierre de la cárcel permitirá la recuperación de un sector del centro histórico de Quito, ya que las instalaciones del expenal serán convertidas en un hotel de lujo. Nuestro compañero Daniel Ortiz nos amplía la información. La prisión más antigua de Quito y del Ecuador, el expenal García Moreno, cerrará sus puertas este año por decisión del gobierno nacional. Con su clausura quedará en el pasado el hacinamiento penitenciario, la suciedad, el desorden y la falsa rehabilitación social. La policía comandó el traslado del primer grupo de personas privadas de la libertad hacia el Centro de Rehabilitación Regional ubicado en La Tacunga. Así destacó el general Lino Proaño, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros estamos dando el mismo trato a todos los privados de la libertad, respetando lo que es los derechos humanos, respetando su condición de seres humanos y lógicamente dando todas las facilidades para que el trayecto o el recorrido hasta el lugar de destino pues no tengamos ningún inconveniente y tampoco exista alguna situación con ellos. El 21 de febrero de este año quedará en la historia porque 352 reos del expenal García Moreno se instalaron en la moderna penitenciaría de La Tacunga, construida con una inversión de $46 millones. Sobre la llegada de los prisioneros, el coronel Pedro Gallegos, comandante de la Zona 3, señaló: Bueno, nosotros en este momento tenemos la disposición de recibirles a los 352 que arribaron y que ya están ingresando. El resto será de acuerdo también cómo se vayan terminando la construcción de todo el centro carcelario, ¿no? La clausura del expenal García Moreno liberará de la inseguridad al centro histórico. Rosa Cruz y Alberto Martínez son algunos de los capitalinos que aplauden la salida de los reos del perímetro urbano de Quito. Ya era hora y ahora pues estamos a tiempo para poder modificar el estado de vida de las personas que viven en San Roque. Muy bien que se haya trasladado porque tienen capacidad, ahí espacio, entonces son personas, son seres humanos y necesitan mejor trato las personas que están sin libertad. Es importante de que el gobierno haya tomado esta decisión y haya construido una cárcel en donde realmente los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Quito tengamos un poco más de tranquilidad porque es un lugar muy peligroso. El presidente Rafael Correa señaló que el cierre de la cárcel hará justicia a los quiteños y anunció que el expenal se convertirá en un sitio turístico para recordar a Eloy Alfaro, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, quien falleció en ese lugar. Se va a realizar aquí un proyecto turístico, tenemos que profundizar los estudios estructurales, pero en principio será un hotel de alto nivel, pero un hotel con memoria histórica. El gobierno cerrará los panópticos inhumanos construidos por el neoliberalismo y apuesta a la verdadera rehabilitación social en el país. Con cámara de Rodrigo Sandoval, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV.
Un nuevo estadio de fútbol se inauguró en la ciudad de Guayaquil. Se trata del estadio Cristian Chucho Benítez Betancur, que será de uso público y que se encuentra ubicado en el Parque Samanes, un parque emblemático y uno de los más grandes de Sudamérica. Lorena Intriago nos hace un recorrido por este moderno escenario deportivo. Un nuevo estadio con capacidad para 8.000 personas fue inaugurado en el Parque Samanes de Guayaquil y lleva el nombre del destacado futbolista Cristian Chucho Benítez. El estadio fue construido en apenas 3 meses y cuenta con una cancha reglamentaria con césped sintético, 2 tribunas cubiertas, área de calentamiento, camerinos, duchas, iluminación y parqueaderos. Nosotros estamos fortaleciendo el origen mismo de la masificación, que es el deporte estudiantil. Nosotros tenemos nuestro proyecto Juegos Escolares de la Revolución, que son muy importantes. Ya empezamos a promover a que el estudiantado, a que los rectores empiecen otra vez a darse cuenta que el deporte es un vehículo noble. Podemos educar a través del deporte, esa es nuestra iniciativa. Un día después de inaugurado en el estadio Cristian Benítez, se disputaba la final del intercolegial de fútbol entre la Academia Naval Almirante Illingworth y la Unidad Educativa Torremar. Los estudiantes expresaron su emoción por contar con una nueva instalación deportiva que facilita el desarrollo de estos encuentros. Es hermoso, ¿para qué? Muy grande, la cancha es espectacular. Han abierto escuelas que son gratuitas de fútbol, que me parece una buena oportunidad para que los niños, jóvenes, adultos practiquen este deporte que es muy hermoso. Si uno practica en un lugar que es determinado para eso, sí puede llegar a hacer hacer un buen papel en un equipo muy bueno. Me parece algo interesante que ha hecho el gobierno para nosotros los jóvenes, para poder esforzarnos y alcanzar nuevas disciplinas. Con un partido de fútbol amistoso entre las ex glorias de Barcelona y Emelec, se aperturó esta instalación deportiva concebida para la realización de campeonatos intercolegiales, interbarriales y para partidos de las divisiones menores del campeonato nacional. Espacios abiertos como este invitan también a la no violencia dentro de un escenario deportivo que para nosotros es importante, para que en nuestra generación nueva, en los estudiantes, ya tener un nuevo comportamiento, que sea normal este tipo de comportamientos. Este escenario deportivo se suma a otras 57 canchas, áreas verdes, juegos infantiles y camineras que forman parte de la primera etapa del Parque Samanes, el área más grande del país que busca democratizar el acceso a los espacios públicos para la ciudadanía, fomentar la actividad física y convertirse en la cuna de nuevas figuras deportivas. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Y mientras eso pasa en la ciudad de Guayaquil, en la capital de los ecuatorianos, la revolución educativa continúa. El Colegio Réplica 24 de Mayo ya es una realidad y beneficia actualmente alrededor de 1.400 niños y jóvenes del sur de Quito. Este tipo de colegios réplica se suma a las 200 escuelas del milenio que se tiene previsto construir en todo el país. Verónica Ibarra nos tiene la información de esta magna obra. La pequeña Carla, de 9 años de edad, puede notar las grandes diferencias entre su anterior escuela y la actual. Ya estaba fea, ya se estaba deteriorando y justo había una pared que estaba a punto de caerse. Si quería yo leer, tenía que traer un libro de mi casa. El espacio que ella más aprecia es la biblioteca, donde cuenta con 1.500 libros de distintos autores y géneros para disfrutar en sus ratos libres. Pero Carla no es la única pequeña que vivió esta realidad. Cada uno de sus compañeros tiene una historia, algo que contar. Los niños se peleaban por la cancha. A nosotros no nos daban computación, dibujo casi no nos daban. En mi antiguo colegio nos daban como materias. Si era horas libres, a veces no venían los profesores. Y mucho por agradecer. Ya no se gasta mucho en el recorrido, ya puedo venir así, solito a pie. Ahorita sí que primero es la educación y ahorita voy a tener un futuro mejor. El Colegio Réplica 24 de Mayo, ubicado en la Mena 2 al sur de Quito, tiene una extensión de 6.105 metros cuadrados, repartidos en 25 aulas, 2 canchas y 6 laboratorios. El monto de la inversión fue de alrededor de $4.700.000. Desde los 4 años estamos hasta 10º, lo que es educación general básica. Pero necesitamos el otro año hacer lo que es bachillerato general unificado. La demanda hasta el día de hoy
nos supera. Creo que necesitamos otro colegio, otra réplica igual. Son alrededor de 1.400 niños y jóvenes los que están siendo beneficiados con tecnología, instalaciones y equipamiento aquí en el Colegio 24 de Mayo, uno de los 3 colegios réplicas que el Gobierno Nacional está construyendo en la capital de los ecuatorianos. Pero la visión del Gobierno Nacional se extiende a todo el país. Es así que se tiene previsto construir a nivel nacional 200 unidades educativas del milenio. 50 de ellas estarán ubicadas en sectores de la capital como Pomasqui, Tanochico, Carcelén, La Ecuatoriana, Chitogallo y Tumbaco. Siéntanse orgullosos de ser quiteños, siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos, siéntanse orgullosos de la patria nueva. Esto no lo tienen ni los colegios privados de lujo. Y es que el objetivo del Gobierno Nacional es brindar las mismas oportunidades a todos y cada uno de nuestros niños. Con imágenes de Ángel Zulca, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. Con la finalidad de integrar las funciones del Estado, mejorar la eficiencia administrativa del sector público y brindar a la ciudadanía una atención mucho más rápida y en un solo lugar, el Gobierno Nacional continúa con su proyecto de construcción de las 3 plataformas gubernamentales en la ciudad de Quito. La primera plataforma es la de sectores estratégicos, que estará ubicada en las avenidas Eloy Alfaro y República y concentrará 11 instituciones de este sector y 6 empresas públicas. La segunda será construida en el sector de las Naciones Unidas y albergará a 8 instituciones del sector financiero. Y la tercera, ubicada en el sector de Quitumbe, acogerá 6 ministerios del sector de desarrollo social. Con la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa, primero la gente, primero los funcionarios públicos, primero el ciudadano. Ese es el nuevo Ecuador en el que ahora vivimos. Al volver de la pausa, una entrevista con María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en Ecuador. Regresamos. Amigas y amigos televidentes, qué gusto poder compartir este espacio de entrevistas aquí en El Ciudadano TV. En esta oportunidad nos acompaña María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en el Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida y con quien vamos a dialogar acerca de la situación que se vive en Venezuela. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Obviamente algún tema tenso, pero ustedes nos contarán cuál es su parte de la versión, digámoslo así, del gobierno venezolano, cómo se está actuando y ante el llamado del presidente Nicolás Maduro a esta Conferencia Nacional por la Paz. ¿Qué se busca con ello? Bienvenida. Gracias, Evelyn, buenos días. Gracias por permitirnos a través del Ciudadano TV hablar de nuestro país, de lo que vivimos y de lo mucho que estamos haciendo por superar estos momentos difíciles que ha afrontado la patria a partir fundamentalmente del 12 de febrero en adelante. Tú lo has señalado, parte de nuestro gobierno ha ido un esfuerzo muy grande por superar esta crisis desde donde siempre lo hemos hecho, desde la Constitución, desde el establecimiento democrático, desde un espíritu por la paz y por el diálogo que siempre ha animado el gobierno bolivariano. En los momentos más difíciles, esas estrategias siempre han estado presentes. ¿Se motiva a deponer esta postura y evitar la violencia? ¿Qué acciones se están tomando? Una de ellas es, como lo mencionaba, la Conferencia Nacional por la Paz. Pero hay sectores que no se han sumado a esta mediación. Sí, la Conferencia de la Paz yo diría que es la expresión más alta del llamado que permanentemente ha hecho el presidente Maduro y el gobierno bolivariano en su conjunto al diálogo y a no usar la violencia como un mecanismo para dirimir los conflictos y para dirimir los desacuerdos que puedan haber entre los diferentes sectores políticos del país. Así que la Conferencia de la Paz es eso, es la expresión de esa conducta que hemos mantenido durante toda la Revolución Bolivariana. Ha sido una revolución asediada,
pero también ha sido una revolución que se ha caracterizado por la búsqueda del diálogo y de la paz permanentemente. Así que a esa conferencia le damos mucha importancia. El presidente Maduro en esa conferencia de la paz ya tomó algunas decisiones en conjunto con los asistentes. Asistieron los empresarios, asistieron autoridades locales, autoridades gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos, asambleístas, dirigentes estudiantiles. Fue una convocatoria, yo diría, bastante que refleja bastante el panorama político del país. Yo creo que tenemos muchas esperanzas en que esto avance a resultados concretos. Por ejemplo, dentro de la Conferencia de la Paz se abrieron algunos espacios, uno que es muy importante para nuestro país y es la conferencia en la economía económica, que busca ponernos, establecer algunos acuerdos con el sector empresarial sobre aspectos muy importantes, básicos, en una economía como la nuestra, que ustedes saben que es una economía con una dependencia, por supuesto, de la renta petrolera y del área del espacio de la exportación, de la importación, y para nosotros es muy importante que el sector empresarial participe en este momento de este llamado y de este diálogo. Como lo mencionaba, hay sectores de la oposición que han participado de esta Conferencia Nacional por la Paz, pero hay otro sector que no lo ha hecho. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué deberán fomentar ustedes para que se pueda consolidar algún tipo de diálogo? Bueno, por supuesto, yo creo que el llamado al diálogo no termina ahí. El llamado diálogo, es un llamado permanente, y el presidente Maduro también decía algo que es muy importante cuando se analiza esta estrategia. Esto no es una estrategia entre actores sobre las cúpulas de dirigentes. Es un diálogo que estamos llamando a la sociedad en su conjunto. Es un diálogo de todos los actores de la sociedad. Por lo tanto, no es un diálogo que se cierra con esta conferencia, sino por el contrario, se abre ahí. Se abre ahí y bueno, la idea es que se vayan incorporando todos aquellos que no se han podido incorporar. Yo creo que en la medida que la sociedad se incorpore al diálogo, será estos mismos sectores de la sociedad que convenzan a este sector, vamos a decir, este sector que no ha querido hasta ahora incorporarse al diálogo y que además no es diferente al que siempre ha obstaculizado el diálogo. Yo creo que va a ser la sociedad en su conjunto, el movimiento de todos los actores de la sociedad trabajando por el diálogo, llamando al diálogo, además teniendo resultados concretos, ¿verdad? Y expresiones concretas de estas medidas que se han tomado, los que impulsarán definitivamente la paz. Y la paz significa que todos entiendan que en una sociedad dividida, en una sociedad donde siempre no va a haber acuerdos totales entre los diferentes actores, en una sociedad así, las sociedades civilizadas, las sociedades democráticas tienen un espacio siempre, que son las leyes, que son los estatutos que rigen la sociedad, en nuestro caso la Constitución, y será asumiendo la Constitución como nosotros conseguiremos el camino definitivo hacia la paz y hacia el diálogo. Y precisamente el secretario estadounidense John Kerry ha propuesto mejorar estas condiciones o estas relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo se puede encaminar esto a un diálogo que pueda obtener buenos resultados para ambas partes? Bueno, ya el presidente Maduro, yo diría que abrió la primera compuerta. Ya hizo una propuesta y solicitamos el beneplácito para un embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, que nos parece que es un paso importante porque es un paso que abre un mecanismo de diálogo y de compartir visiones. El compañero Maximiliano Arbeláez fue propuesto como candidato, pues, y se le solicitó su beneplácito. Yo creo que la respuesta de Estados Unidos, si Estados Unidos realmente está interesado en abrir esa compuerta del diálogo para analizar su papel en esta situación, yo creo que tiene que ser con dar el beneplácito lo más pronto posible a esta propuesta que ha hecho el presidente Maduro. Yo creo que eso habla de la disposición de nuestro gobierno de realmente tener un relacionamiento como debe ser, un relacionamiento soberano, ¿verdad? Porque lo que sí no puede, lo que sí hemos estado, lo que sí es algo que la Constitución de la República Bolivariana consagra, es la soberanía, y la soberanía no se puede transar. Así que yo creo que en el marco de la Constitución, como decía el presidente Chávez, todo, fuera del marco de la Constitución nada. Así que ese debe ser el camino, la no injerencia de ningún país en las situaciones
interna de los demás países, yo creo que es un valor fundamental en las relaciones internacionales. Justamente usted ha tocado un tema clave. Si bien hay la apertura para el diálogo, el presidente Maduro ha recalcado que se mantendrá la defensa del país ante cualquier país extranjero que quiera intervenir en la soberanía de Venezuela. Bueno, es que ese es un valor de la democracia, un valor de la soberanía. Yo creo que hemos pasado mucho para llegar a este momento en que la Revolución Bolivariana consagra en su Constitución el deber de garantizar eso que tú estás señalando, la soberanía, y eso es un principio que no se puede transar, y además es un principio que rige todos los países. Yo creo que la soberanía es un bien fundamental además para la paz, porque si aceptamos la injerencia extranjera en la resolución de los conflictos que los países vivamos, entonces por supuesto que la paz va a estar en cuestionamiento permanentemente. ¿Cómo ven ustedes la injerencia, digámoslo así, o el papel que están jugando los medios de comunicación a nivel mundial acerca de la situación de Venezuela? Imágenes, videos, información. ¿Se está reflejando lo que realmente sucede? Pues indudablemente que no. El poder mediático, yo diría con toda clareza, de que el poder mediático, el papel de los medios de comunicación en las estrategias de la derecha y de la oposición de derecha en Venezuela siempre ha estado presente. Ha sido una alianza permanente. El poder de los medios, además que te trae como consecuencia algo que tú señalas, que es la tergiversación, el vender una imagen diferente a lo que está aconteciendo. Y bueno, y se ha visto en este nuevo momento del asedio golpista en nuestro país, el papel de los medios ha sido realmente impresionante, y además incluso se han generado redes de todos tipos. Ustedes, por primera vez se ha visto, por ejemplo, una injerencia de algunos sectores que no habían tenido importancia en estos procesos nuestros. Por ejemplo, el papel de utilizar estrellas de la televisión, del cine, de la música, ha sido una cosa organizada. Todos los días hay uno que se suma a esta campaña de descrédito y de tergiversación de la realidad de este conflicto. Que yo insisto en que esta es una nueva escalada, un nuevo momento, momentos como este hemos vivido durante estos 15 años de revolución, ¿verdad? Hemos pasado golpe, hemos pasado guarimba, y van y vienen las mismas estrategias, siempre la misma, y los mismos actores. Y esto es muy importante señalarlo, los mismos actores. Bueno, por otro lado, pero que tiene permanente vinculación, este 5 de marzo se recuerda el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. ¿Cómo recordar en medio de esta situación al líder latinoamericano luego de un año de su partida y ante los hechos obviamente que se suscitan en Venezuela? Bueno, comandante, imagínate, aquí lo recordamos primero señalando que estamos en otra batalla, las batallas de Chávez, tantas batallas que dio el presidente, este comandante eterno de nuestra revolución. Fueron muchas las batallas que él dio por avanzar y por consolidar este sueño hecho realidad que es la Revolución Bolivariana. Así que lo estamos recordando, primero dando otra batalla, luchando para que no nos roben la esperanza, así como lo hizo el pueblo de Venezuela en aquella hazaña insigne del 11 y 13 de abril, donde el pueblo, ¿verdad?, en aquella alianza cívico-militar tan importante que es un sello de la Revolución Bolivariana, fue capaz de derrotar un golpe de Estado. Así que lo recordamos en esto, con la convicción de que la Revolución Bolivariana vino para quedarse en el corazón del pueblo, como se quedó el comandante Chávez, y por eso en todos los pueblos del mundo, y muchos, sobre todo en estos de nuestra América Latina, lo estamos recordando con infinidad de actos muy hermosos de solidaridad, como el que acabamos de hacer acá en el Ecuador, pasado miércoles 26, donde un auditorio inmenso del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura estuvo acompañándonos conjuntamente con el pueblo ecuatoriano. Estuvimos juntos recordando al presidente Chávez, a ese comandante, en su legado, ese legado tan importante que él dio, el de la unión de los pueblos. Él decía que solo la unión nos puede hacer libres, y aquí hoy, en medio de esto que hoy vivimos, de nuevo la unión sigue siendo la herramienta fundamental para que los pueblos podamos mantener estos procesos de cambio y transformación que hoy son la esperanza fundamental para acabar con la injusticia, con la exclusión, ¿verdad? Y sobre todo para hacer posible la soberanía y la verdadera independencia. Muchísimas gracias a María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en el Ecuador,
quien le agradecemos por esa importante información compartida con nuestros amigos televidentes. Justamente estas actividades están dentro o enmarcadas dentro de la campaña Por aquí pasó Chávez. Santiago Ayala estuvo en este evento del cual nos mencionaba la señora embajadora y nos va a contar más detalles a continuación en el siguiente reportaje. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Con una invitación a no olvidar la intentona golpista del 30S y las variantes desestabilizadoras del imperialismo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, abrió el telón del festival Por aquí pasó Chávez, al que asistieron más de 500 ciudadanos. Por aquí pasó Chávez, por esta misma casa. Desde aquí habló y nos dejó su huella profunda de libertad y amor. A pocos días de cumplirse un año del fallecimiento de Hugo Chávez, jóvenes latinoamericanos pusieron de manifiesto su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y rechazaron los planes agresores de la extrema derecha internacional. La embajadora de Venezuela en Ecuador, María de Lourdes Urbaneja, destacó el apoyo que el comandante brindó al pueblo ecuatoriano en el 30S. No dudaba el comandante eterno en expresar su compromiso con el Ecuador. En los momentos más duros, así lo demostró en el vil bombardeo Angostura en el 2008 o en el 2010, durante los acontecimientos del 30S, golpe de Estado. En el génesis del encuentro, el titular de la Casa de la Cultura leyó el mensaje que los escritores del mundo expusieron en la 23ª Feria del Libro que se realizó en Cuba y llamó a la solidaridad con el pueblo venezolano. Y coincidimos en la urgencia de convocar a la solidaridad con el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante el intento de golpe de Estado que se desarrolla en ese país con dirección abierta y declarada de los Estados Unidos. El vicecanciller de Ecuador, Leonardo Arízaga, recordó el cariño popular que el comandante recibió los días posteriores a su deceso el 5 de marzo del 2013, en el que millones de venezolanos, de todos los estratos y distintas ideologías políticas, asistieron al sepelio. Hicieron colas de 10, 15, 20 horas para verlo al presidente en su féretro por 5 o 10 segundos. Uno de los cuestionamientos que el vicecanciller expuso en su intervención fue el rol que los poderes mediáticos están cumpliendo en Venezuela con el afán de lastimar la democracia. Con cánticos, gritos de aliento y el mensaje de Chávez, se cerró el telón de un festival que dejó claro que el espíritu revolucionario sigue latente en América Latina. Que se olviden los imperios viejos y nuevos, ya nosotros no somos los de antes, que andábamos cada quien por su lado. No, el que se meta con Ecuador, se mete con Venezuela también. Para El Ciudadano, informó Luis Santiago Ayala. La parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de Quito tendrá el hospital más moderno del país. Su inversión bordea los $60 millones en instalaciones y equipamiento. Evelyn Andrade nos cuenta cuál es el avance de esta obra emblemática. Esta imponente obra se levanta en la parroquia Calderón al norte de Quito. Se trata del primer hospital docente del país que registra al momento un avance físico del 75% y que beneficiará a más de 250.000 habitantes de los sectores aledaños. Se construye bajo la nueva planificación de infraestructura de los hospitales públicos y se denomina docente, ya que aquí funcionará un completo centro de investigación médica destinado a la formación de estudiantes de pre y posgrado. Tenemos 4 grandes bloques en lo que concierne a la obra del hospital en sí. Tenemos lo que se refiere a especialidades, unidad de cuidados intensivos,
neonatología, laboratorios, unidad de quemados. La ciudadanía está a la expectativa de su inauguración, que se estima se realice a mediados de este año. Mientras tanto, el movimiento se incrementa paulatinamente, así lo asegura Mercedes Espín y Elsa Urgilés, moradoras del sector. Era votado, no había nada. Acudimos a los centros de salud, pero ahora tenemos ya esta oportunidad de que ya hay el hospital. Y ahora esto que está aquí ya es muy bueno. ¿Y les quedaba lejos? Y nos quedaba lejos. Teníamos que madrugar a las 3 de la mañana. Entonces esperemos que este no sea de madrugar. Una obra que transforma la situación de los ciudadanos, acercándolos no solo a servicios públicos de salud con tecnología de punta y altos estándares de calidad, sino también mejorando su nivel de vida en todo sentido. Con imágenes de Israel Mora, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. El presidente de la República, Rafael Correa, en el conversatorio de todos los días martes con los medios de comunicación de la provincia del Guayas, se refirió sobre el beneficio que la patria puede tener si se logra trabajar en conjunto con las alcaldías y el gobierno nacional, ya que la Revolución Ciudadana no trabaja para satisfacer al movimiento político que lidera. Asimismo, indicó que se reestructurará el movimiento Alianza País, ya que el sectarismo impidió ganar más alcaldías de las que se consiguieron en los pasados comicios electorales. Además, el jefe de Estado comentó que el gabinete ministerial será reestructurado con el objetivo de oxigenar esta instancia del gobierno. Y así llegamos al final de esta emisión de la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Les recordamos que ustedes pueden ampliar estas y otras noticias en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Gracias por su compañía y hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.